Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Esta va a ser la primera vez que voy a entrevistar a un profesor que me haya dado clase. Su apellido Catela, su nombre Isidro. Nos conocimos en la Universidad Pontificia de Salamanca y es uno de los autores, junto a José Ángel Ajejas, de Series en Serio, claves éticas en la ficción audiovisual de Digital Reasons. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Todavía recuerdo con cariño esa anécdota periodística que nos contaste en unos cursillos de verano, en la que tuviste que entrevistar de manera precipitada a un obispo y no solo hablasteis de temas profundos de fe, sino también de baloncesto. ¿Se lo puedes contar a nuestros oyentes? Sí, yo también lo recuerdo con mucho cariño. Éramos un poco más jóvenes entonces, ya por los años 90 en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde yo estudié, donde yo comencé a dar clase y donde, de forma providencial para mí, comencé a formar un pequeño grupo con los alumnos de últimos cursos para cubrir las necesidades que la diócesis tenía, ponernos al servicio. Eso fue creciendo, después en la región del Duero, y en concreto creo que te refieres a la entrevista de don Braulio, porque fue el que me habló de baloncesto, de sus años en Nueva York, en Manhattan, el actual arzobispo emérito de Toledo, que fue obispo de Salamanca, de Osma Soria antes, arzobispo de Valladolid, y bueno, sí, guardo con mucho cariño aquellas mis primeras entrevistas, que eran entrevistas en profundidad dentro de un programa que se llamaba El Espejo de la Diócesis, y al que me ayudaban alumnos pues que tenían pocos años menos que yo, porque yo estaba recién salido del horno de la universidad. La verdad es que allí se formó una comunidad de vida, pues todavía mantenemos amistad, aunque cada uno andamos por una parte del mundo, casi todos comunicando el Evangelio de una u otra manera. Luego diste el salto al programa cultural El Espejo de la Cultura, que creo que se emitía los sábados a mediodía y que creo que fue un referente. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Y seguramente que a nuestro oyente le interesa de dónde vino tu afición al análisis de series de televisión, por ejemplo, o diversos programas, porque yo recuerdo que fuiste de los primeros en hablar de que Jordi Hurtado era un hombre que no envejecía nunca en televisión. Sí, la verdad es que uno mira para atrás y han pasado 25 años desde aquellos primeros pinitos, primero en Salamanca y luego muy pronto en Madrid. Me llamo José Luis Restán, que todavía está ahí al frente de la programación social y religiosa de la cadena COPE, y en concreto ese era un programa que dirigía y presentaba Faustino Catalina también en COPE, ¿no? Sí. Y del que guardo un recuerdo entrañable. Yo siempre he sido un animal cultural, en el buen sentido de la palabra. He devorado desde pequeño, yo creo que nací con un periódico en las manos, buscaba todo lo que había por casa y lo leía. Empecé aficionándome a la lectura con Tintín, con Asterix y con las páginas de cultura y de deportes de los periódicos locales, que me gustaba todo lo que había, y en cuanto pude también fui al teatro, como lo sigo haciendo con mis hijos, al cine, y a asomarme a aquella pantalla que teníamos casi en blanco y negro. Teníamos la primera, el UHF, ¿no? Entonces siempre me interesó pensar la comunicación, y pensar la comunicación especialmente audiovisual, ¿no? Primero los contenidos de televisión y después el contenido que de alguna forma marca nuestro tiempo, ¿no? Las series que tienen antecedentes en aquella televisión de antaño, pero que al fin y al cabo nos cuentan historias muy muy parecidas. Siempre me interesó pensarlas y ayudar a dar claves para disfrutarlas en positivo, por supuesto, en clave de anuncio, pero también, ¿por qué no?, de denuncia, de ver que todo tiene una intención, y en la medida de lo posible pues ir formando un pensamiento crítico y libre para no dejarnos manipular, ¿no? Bueno, aquellos fueron los primeros programas de televisión hasta llegar a día de hoy a las series. Sí. Creo recordar que tu labor como escritor empezó a despuntar a través del microrrelato y ganaste un premio. ¿Cuál es el secreto para dominar este género tan peculiar?
Pues para mí es no es porque yo me dedique a él, la verdad es para mí es un oxígeno, siempre lo ha sido, llevo ya una treintena de premios literarios y no me dedico especialmente a ello más que en los momentos de oxígeno, porque para mí coger oxígeno en la lectura y en la literatura, tanto leyéndola como construyéndola, me da buena parte de la vida, encuentro mucha inspiración. Es un género más complicado de lo que parece, porque siempre escribir es reescribir, es volver, ¿no? Sobre ello, la tarea de ser mejor cada día, ¿no? Pero el microrrelato necesita una condensación muy especial, muy particular. Hay quien habla de 250 palabras, bueno, vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Incluso hay quien ya en nuestra época del fragmento se aventura a hablar de nanorrelatos, hay concursos de nanorrelatos, de prácticamente menos de un tuit, menos de 140 o 280 caracteres. Entonces, bueno, forma parte de los gustos de un tiempo como el nuestro, donde hay un consumo masivo en píldoras, en pequeños fragmentos, ¿no? Por un lado, eso es cómodo, pero por otro construirlos es complicado, porque a uno le sale contar la historia con muchas palabras y luego pues hay que pulir. Hay técnicas, lógicamente, pero es un género que, si pudiéramos definirlo de alguna manera, aparte de una buena historia, que siempre tiene que haber un buen contenido, un género en el que siempre menos es más y hay que pulir y volver a pulir. Bueno, una vez me dio a mí por escribir un pequeño microrrelato de pocas palabras y creo que me quedó bastante bien. El caso es que, como no lo apunté en ningún lado, pues quedó como si no lo hubiese escrito. Sí, eso, la inspiración y la servilleta siempre a mano, ahora el móvil, ¿no? La vida misma, si uno la mira con ojos de asombro, es motivo de inspiración. Entonces, yo en los viajes me inspiro mucho, pero eso, cuando voy conduciendo, cuando voy en el tren, en el avión, o cuando sucede algo imprevisto y efectivamente hay que apuntarlo. Y cada vez vamos viendo que más, porque la memoria flaquea, uno no tiene una memoria de elefante. Entonces, hay que apuntarlo, y hay que apuntarlo también, a veces para desecharlo, ¿no? No solo para el microrrelato, sino, bueno, pues para contar una anécdota en clase, para ponerlo en relación con otra idea, porque luego el elaborar el pensamiento es poner ideas en relación, ¿no? Y para eso pues no queda otra, por muy buena memoria que uno tenga, que apuntarlo. Así que sí, la próxima apunta, ¿no? Sí. Tu trabajo como crítico televisivo te ha permitido conocer las luces y las muchas sombras de este medio. ¿Por qué has optado en esta ocasión por las series? Bueno, yo creo que es un proceso de decantación natural, porque me parece que comprender el mundo en el que vivimos hoy es en buena medida comprender las series. No solo es que cuantitativamente sea un género al alza, ¿no? En el prólogo del libro comento que las últimas cifras del Observatorio de la Serie nos hablan de que solo en España pues prácticamente 9 de cada 10 personas confiesan que en estos momentos están viendo una serie de televisión, ¿no? Sino porque no solo es una vía de escape, de entretenimiento, sino me parece que las series, y así lo he ido viendo en los últimos años, son por una parte un reflejo de buena parte de nuestra sociedad, de tal manera que es muy fácil ir utilizando las series como herramienta pedagógica. Toda posición de cámara, decimos en ética de comunicación audiovisual, es una posición moral, hay una intención, y ir desvelando esas intenciones, ¿no? Y reflejo como espejo, pero también como en muchos casos, y me interesa mucho, como intento de moldear conciencias, actitudes, es decir, como prescriptores de una determinada agenda social. En muchas ocasiones las series van por delante de las leyes que puedan venir después, ¿no? Al rebufo de ir creando una determinada opinión pública favorable con unos personajes, responden a una época. Bueno, me ha interesado mucho de manera natural cómo ha ido creciendo la televisión en los últimos años, no solo en contenido, sino también desde la parte tecnológica, cómo lo que antes era un dominio casi absoluto de la información empezó a ser el llamado infotainment, el mercado de entretenimiento, y cómo hoy, en mi opinión, lo más interesante, porque está más de fondo y cala muchas veces sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de barrera, no está tanto en las noticias informativas, sino en las series de ficción.
Bueno, yo llevo publicando críticas de serie de televisión en Pantalla 90, yo creo que casi 10 años, 9 o 10 años, y es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo en que algunas series, es verdad que hay otras que no, hay algunas historias que lo hacen realmente bien, tienden a lavar un poco el cerebro a las personas para ir poco a poco preparando un caldo de cultivo para que luego se puedan aprobar ciertas leyes con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, leyes en contra de la vida, a favor de la eutanasia, a favor del aborto. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Sí. Bueno, Pantalla 90, eso es una referencia, ¿eh? O sea, se os sigue y para aquellos que nos dedicamos desde el humanismo cristiano a pensar la comunicación en sus diferentes formatos, pero especialmente a las series, parece que ha sido un acierto el haber incorporado esa parte de series ahí con el ramillete de críticos que estáis. Yo las leo, las consumo, posiblemente junto con Diamantes en serie de Alberto Nurain García, sí. Pues sean mis referencias más interesantes a la hora de no solo qué veo, sino qué veo con mis hijos, porque uno llega a todo y a veces pues hay series que otros han visto antes que tú o una perspectiva que tú no has visto y te sirve para completar la tuya. Estoy totalmente de acuerdo con lo que de alguna manera introducía y luego has desarrollado, es decir, no siempre es verdad, pero bueno, siempre hay una intención. Aquellos que nos dedicamos de una manera o de otra a la comunicación audiovisual sabemos que eso, en cada plano, en cada línea del guión hay intención, sin necesidad de buscarle más pies al gato los necesarios, pero hay una intencionalidad. Uno cuenta la historia y se posiciona moralmente con esa historia. Eso es legítimo, absolutamente legítimo. Entonces, bueno, lo que hay que desvelar es por qué los discursos dominantes son prácticamente unos y otros no encuentran espacio. Las claves para que no te cuelen lo que no quieren colar, porque en un entorno de entretenimiento, de series de ficción, donde parece que nos despegamos de esa faceta informativa en la que decía antes, es mucho más fácil que uno esté viendo y pues entra en determinadas cosas sin barrera, sin darte cuenta de que están entrando, porque el posicionamiento se hace con un lenguaje audiovisual más complejo que si un autor en una columna o un Vicente Vallés en un informativo pues está criticando al gobierno directamente y te puede parecer bien, mal o regular. Sí. Pero bueno, en las series es mucho más sutil porque cala en un producto de entretenimiento en el que tenemos muchas defensas bajadas cuando nos sentamos frente a él, y a veces nos sentamos incluso en familia, aunque el consumo cada vez está más individualizado, ¿no? Entonces me parece que esa construcción de lo que he dicho antes, que sería una determinada agenda social en cuestiones decisivas, como la vida más débil en su inicio o en su final, las llamadas políticas de género, sí. Política internacional, cambios climáticos, en todas las cuestiones discutibles, pues las series entran sí. De una manera o de otra, pero entran en comedia, entran en distopía, entran en ciencia ficción, y bueno, no hace falta más que echar un vistazo a las series que tenemos y cómo esto entra, a veces con calzador, incluso en las series infantiles. Bueno, a mí me está ocurriendo una cosa realmente llamativa, porque a mi hijo tiene 10 años, le gusta la serie de policía, a veces no puede evitar ya que no las vea porque no puede estar pendiente las 24 horas, entonces lo que hemos hecho es ver algunas con él. Pero precisamente la que yo tenía más expectativa en que no fuese demasiado ideológica ha sido precisamente el Rookie, y precisamente la que me ha sorprendido gratamente ha sido el Swatch, porque reflejaba uno de los personajes importantes de la serie, un secundario de lujo, una persona coherente con su fe, simpática, agradable y que ayuda a los demás, no solo que cumple su misión como policía. Y entonces, fíjate en este caso, pues la que menos esperaba de ella me ha sorprendido, y precisamente el Rookie, que pensaba que iba a ser muy blanca por las características del actor y la trayectoria que llevaba con anteriores trabajos, la verdad que ahí es donde me llevé yo un auténtico chasco y tengo que estar dando explicaciones que no debería a un niño de 10 años. Absolutamente. Bueno, en mi caso ya es diferente, aunque sí que tengo una hija de 8 años, pero los otros son adolescentes. Y bueno, viendo por ejemplo
Servir y Proteger, la serie española de policías, sí. Que no es una serie ni para adolescentes ni mucho menos para niños menores de esa edad, donde entran Sí. todos los temas de los que hemos hablado antes. Afortunadamente ellos han terminado cansando, porque tienen mucho interés por algún personaje en concreto, algún actor. Se han terminado cansando de la serie y confrontando con nosotros, con sus padres, los temas y cómo aparecían, ¿no? Pero para eso hay que hacer, como bien apuntabas, un acompañamiento, porque si no te pierdes absolutamente, ¿no? Con el mayor he visto hace poco Antidisturbios, está pendiente La Unidad. Sí. Y bueno, son series, eso, que para una persona de 16, 17 años son muy interesantes, pero aún con acompañamiento. En un momento difícil, si no has empezado antes, pues está muy bien empezar con 10 años, porque sabemos que el adolescente es como un erizo, ¿no? Saca los pinchos y en principio se despega más de ese acompañamiento. Lo que pasa es, bueno, si has creado una cierta cultura de ver, de confrontar visiones en familia, pues esos claroscuros, yo soy partidario de verlos con un control familiar. Lógicamente no puedes ver cualquier cosa a cualquier edad sin ningún filtro, ¿no? Sí. Pero una persona de 16, 17 años, con una mínima formación audiovisual y con un acompañamiento, pues siempre con el acompañamiento, el criterio, pues me parece que las series son un gran campo de juego, ¿no? Incluso estas series, ¿no? Que pueden tener, bueno, no hay series puras en ningún sentido, ¿no? Me parece que pueden darnos un gran campo de juego para la construcción del propio ámbito familiar, ¿no? Y el diálogo. Sí, bueno, en mi casa desde luego el cine siempre ha sido algo importante, también se ve cuando se puede cine clásico, lo vemos con ellos, hemos visto El hombre tranquilo de John Ford, hemos visto Capitán Intrépido de Victor Fleming, también en las películas del oeste de Howard Hawks, de un montón de directores así importantes, y ya, si te parece, nos centramos en unas cuantas series, desvelamos damos unas pequeñas pinceladas de algunas de ellas. Una de las sorpresas del año para mí fue precisamente el año pasado la de Chernobyl, en la que se denunciaba la nefasta gestión de la Unión Soviética sobre un terrible hecho que contaminó casi a media Rusia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, en el libro José Ángel Ajejas y yo nos hemos repartido la serie, son 12 en total, 6 y 6, esta en concreto la escribí yo, y lo hemos hecho no tanto por las series, que desde luego hemos buscado series de calidad, sino por temas, porque es un libro pensado para trabajar en clase. En últimos cursos de secundaria se puede trabajar perfectamente, y también algunos temas, como estamos haciendo nosotros en la universidad. Este en concreto está dando muchísimo juego este año con asuntos tan variados como la posverdad, que entra de juego aquí, las fake news, el intento de control de la información imposible siempre, como poner puertas al campo por un estado de cariz totalitario, como cuestiones como la memoria histórica, ahora que tanto hablamos de si puede ser o no histórica la memoria, ¿no? Que me sirve para trabajar con los alumnos en diferentes niveles la construcción de un relato, ¿no? El acontecimiento, el accidente de Chernóbil del año 1986, por un lado, el libro, después en el que está basado, Voces de Chernóbil, que es un ejercicio periodístico interesantísimo, ¿no? Y cómo desde el libro se crea una serie, ¿no? Cómo se posiciona el autor. Y para mí también una de las sorpresas, quizá una serie un poco agónica para ver en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que atravesamos, porque es una serie muy luminosa en muchos sentidos, ¿no? Pero muy gris ceniza, ¿no? Lo hayan visto, sin hacer demasiado spoiler, saben de qué estamos hablando, ¿no? No es agradable pasar desde ese punto de vista que es necesariamente asfixiante, porque lo que se nos cuenta es asfixiante, se nos quiere asfixiar de todas las formas posibles, ¿no? Cortando las alas a la libertad, de muchas formas, ¿no? Bueno, pues en esa gran metáfora que es la nube gris, me parece que Chernóbil, yo hablo en el libro como una gran serie para estudiar los totalitarismos, para trabajar en la cuestión del leviatán contemporáneo, ¿no? Ya con universitarios, ¿no? Las formas del Estado, ¿no? Y la libertad al final, ¿no? La libertad de los individuos en ese juego entre estatalismo y liberalismo. Y luego, desde el punto de vista de no es una serie divertida, ¿no? Divertida, es una serie interesantísima desde el punto de vista histórico, y cómo la historia nos tiene muchas cosas que decir sobre los tiempos actuales, sobre lo impredecible, lo vulnerables
la vulnerabilidad común, lo vulnerables que somos, qué pasa cuando una pandemia te azota, qué pasa cuando un fallo humano añadido a una negligencia política elevada al cubo nos sitúa ante una situación como la de Chernóbil. Bueno, la autora de Voces de Chernóbil comienza diciendo en el libro, en buena manera recoge también el espíritu de la serie, por qué Chernóbil es un acontecimiento que nos ha cambiado la forma de ver el mundo, como no podemos verlo exactamente igual, aunque solo fuera por eso hay que ver Chernóbil y pasarlo mal un rato, sí. Se pasa mal. Algunos de tus ensayos están plagados de frases potentes que hacen referencias, por ejemplo, al escritor católico Chesterton, o en este caso, para hablar de una serie casi para todos los públicos como Downton Abbey, recurre a la siguiente frase de Eliot: tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición. ¿Qué querías decir con esto? Sí, bueno, ese capítulo lo ha escrito José Ángel Ajejas. Ahora bueno, pensaba que era tuyo. El de Downton Abbey, pero lo hemos hablado mucho. Sí. Él es muy chestertoniano, como yo también. Estamos muy de acuerdo en ese punto. Sí. Es una de las series, si tuviéramos que coger una de las 12, porque con otras personas que he hablado, con los alumnos, no dejan de ser un reflejo del tiempo en que vivimos, y es verdad que si las miras, una por una a las 12, pues hay una cierta tendencia hacia las distopías, las catástrofes, totalmente. La mirada, vamos a dejarlo en gris oscuro, ¿no? Por hacer la metáfora de antes, poco esperanzadas, o tratando precisamente de sacar la esperanza, la hierba que crece ante el cemento en Chernóbil. Bueno, por la más luminosa, posiblemente de las 12 sea Downton Abbey, una serie genial, como muchas de las cosas que hacen los británicos, con ese glamour contenido, estéticamente muy parecida a otras grandes producciones, pues para los aficionados a las series, como puede ser The Crown, por ejemplo, actual, ¿no? Muy distante en los contenidos, pero bueno, con puntos en común también. Y me parece que Downton Abbey, que es una serie majestuosa para empezar a ver en familia, eso a partir de adolescentes, ¿no? Que puedan entender, es una serie que nos deja un par de lecciones por lo menos interesantísimas. Una, la acabas de decir, posiblemente la más importante para trabajar con nuestros jóvenes, que evite el adanismo, ¿no? La historia no empieza con nosotros ni antes de ayer. Entonces, bueno, cómo es necesario para entender nuestro presente y mirar al futuro con las claves que se necesitan, el entender bien la tradición, ¿no? Estamos muy acostumbrados y cada vez más, para polarizar la sociedad, tirar de la ruptura, ¿no? De una hermenéutica, de una interpretación de la historia desde la ruptura, ¿no? Pues Downton Abbey no hace eso, ¿no? En un momento de cambios profundos, ¿no? Con la metáfora del Titanic, para empezar, pues es un canto a la tradición, a lo que merece la pena ser conservado, porque no nos podemos entender, ni seríamos lo que somos sin nuestros padres, sin nuestros abueos, sin la tradición con minúscula, y para los creyentes sin la tradición con mayúscula. Entonces, bueno, es cortarse las propias alas. Uno que quiere entenderse desde el ombligo, hay que entenderse desde el corazón de la tradición, y Downton Abbey lo hace muy bien. Y luego Downton Abbey me gusta mucho también José Ángel lo apunta ahí en el capítulo, porque es una serie poco maniquea. Los personajes en las series necesitan sus perfiles, y necesitamos los buenos, los malos, los regulares, ¿no? Pero aquí no están distribuidos por clase social, por ejemplo. No hay una lectura marxista de la realidad que nos dice que los pobres son todos buenísimos y los ricos son todos malísimos y explotan a los pobres, y entonces ya sabes desde el minuto 1 quién es el malo y el asesino. Me acaba de pasar con una serie española, es que ya lo adivinas desde el principio. Bueno, es que seguimos en esquemas del siglo XIX. Bueno, pues Downton Abbey afortunadamente tiene una riqueza de guión, es mucho más compleja, también visualmente es muy potente, y bueno, para nuestros hijos, ya que mencionabas antes el cine clásico, pues han hecho película hace poco de Downton Abbey, pues no deja de ser una inmersión en otra forma de narrar, que le saque un poco del videoclip y del vértigo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, Downton Abbey es una recomendación casi sin peros. Bueno, en el capítulo que dedicáis a la serie de Bodyboard, nos da la oportunidad de disfrutar de las reflexiones sobre ciencia y fe. ¿Qué relación puede existir entre una producción sobre terrorismo y el talento como escritor de un pastor de la Iglesia como Benedicto XVI?
Sí, ese sí lo he escrito yo, ese capítulo, para abordar el fenómeno del terrorismo, del terrorismo yihadista. Antes mencionaba, se están haciendo series interesantes últimamente. Antes mencionaba La Unidad, Sí. para mí más interesante que Antidisturbios, de lo que se ha hecho en España en el último año. Pues esta del guardaespaldas, la utilizo en varios aspectos. En el que tú indicas, es muy interesante para trabajar la necesaria razonabilidad de la fe, por un lado, ¿no? Como la fe tiene que ser una fe que entra en diálogo con la razón para no enfermar, porque también puede haber, como decía Benedicto XVI, me gusta mucho esa parte bueno, Benedicto XVI en general, pero ese diálogo tan profundo entre fe y razón. Y por el otro lado, las enfermedades de una razón alicorta, una razón entendida solo como lo experimental, ¿no? Una razón que no es abierta, sino una razón cerrada, ¿no? Bueno, esta es una serie que este no es el tema central, ¿no? Sí. Pero ya que entra el terrorismo y las creencias por otro lado, pues es una buena disculpa para plantearnos el no tomar el nombre del Dios en vano, y mucho menos con la violencia de por medio. Dicho de otra forma, como tú lo planteabas, el diálogo imprescindible, bidireccional, en un sentido y en otro, ese diálogo, por ejemplo, que mantuvieron tan fecundo Benedicto XVI y Habermas, sí. entre fe y razón, ¿no? Bueno, que en alguna pregunta, tratando de llegar desde ahí a otros temas que a los profesores nos interesan, ¿no? En una universidad de diario católico, pues están dejados caer ahí en ese capítulo. Sí. Bueno, por último y para finalizar, si te parece, te doy mi opinión de La Casa de Papel y luego te lanzo una pregunta. Bueno, para mí la serie de Papel, yo creo que es una buena serie. Yo he visto la segunda temporada con interés, pero tiende a presentar a la policía como la mala de todo y a los ladrones como auténticos santos. ¿Tú con respecto a series que tienen vínculos con España, como La Casa de Papel, La Unidad o Antidisturbios, cuál recomendarías tú, por ejemplo, para ver con unos adolescentes, ya que has sacado todo el tema de la adolescencia? Bueno, las tres son buenas series, ¿eh? Sí. Partimos de que están, efectivamente, técnicamente son buenas series, tienen guiones complejos. En La Casa de Papel hay un cierto maniqueísmo que has relatado de fondo, ¿no? Eso es, si el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Que cuento en el libro. Ya partimos de una idea peligrosa, una especie de varias que van ahí juntas, ¿no? Bueno, hagamos dinero, que total tenemos la máquina, como dice algún político por ahí, pues podemos hacerlo. Luego, ese dinero no es de nadie, segunda idea peligrosa, sí. Que flota, ¿no? Total, pues ¿qué más da? Y si ese dinero es de alguien que es culpable, ¿no? Entonces lo podemos robar, no pasa nada. Y ya tenemos a los ladrones santificados, de alguna manera, convertidos en héroes, y además en héroes juveniles, ¿no? Con un merchandising muy potente. Hemos visto las caretas de Dalí por todos los sitios. Sí. ¿Quién no conoce La Casa de Papel, aunque no la haya visto? Se conoce, ¿no? Entonces, bueno, ese es un mérito propagandístico, en el sentido de la serie. Pero La Casa de Papel, estoy de acuerdo en el fondo contigo, tiene estos problemas. Luego, bueno, pues es divertida, está bien hecha técnicamente, sí. A mi juicio va decayendo en interés en las sucesivas temporadas. De las tres, y por terminar muy rápido, sí. En Antidisturbios, Sorogoyen me ha defraudado en no explorar más esa complejidad en los personajes, ¿no? Sí. Una unidad que se han quejado, ¿no?, de la propia policía desde dentro, que es presentada poco menos que como auténticos animales sociales en el peor sentido de la palabra, sí. Cocainómanos, agresores, sacan toda su agresividad con quien no deben, gente muy muy problemática a nivel personal. Ya sabemos que si hay uno normal, pues no va a dar juego para el guión de la serie, pero hombre, cargar tanto la mano. Sí. Dicho esto, es un tema de absoluta actualidad y me parece muy interesante la aproximación que se hace de un género híbrido, casi es un documental en muchos momentos, ¿no? Sí. La más interesante es La Unidad, no quiero hacer spoiler, para mí, incluso para empezar a ver con adolescentes jóvenes, porque sí. hay mucha violencia, sí. Pero me parece que no peca de las taras, de los defectos que hemos puesto antes. Es la más compleja, es divertida, aunque es angustiosa.
religiosa al mismo tiempo. Y bueno, tiene alguna pequeña cosa por ahí con la cuestión de la religión y una primera comunión, pero vamos, muy, muy, muy de pasada, nada que no se pueda ver con un 17, 18 años, dialogar con ellos, me parece de las mencionadas la más interesante. Bueno, pues Isidro Catela, agradecemos tu presencia en nuestro micrófono y nos ha gustado mucho el libro Series en serio, claves éticas en la ficción audiovisual, de Digital Reasons. Muchas gracias. Muy bien, un saludo, a ver series que merecen la pena.